Hola, bienvenidos de nuevo a otra edición de Cerca con, esta vez con el portavoz del Partido Popular en Coslada, Paco Becerra. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a estar con vosotros. Muy bien. Nosotros, pues bueno, después de los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días, la verdad es que había que dar la voz. ¿Cómo interpretas esto que ha ocurrido en Coslada, Paco? A ver, si al final lo que ha ocurrido en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno, no es ni más ni menos que el reflejo de la situación en la que se encuentra la ciudad. Es una ciudad que se encuentra sin proyecto, sin rumbo y en plena descomposición. Y el gobierno municipal, para desgracia de los vecinos y de nuestro municipio, está en descomposición y se está viendo. Aquella mayoría progresista que se aglutinó alrededor del señor Ángel Viveros, el presidente de esta legislatura, pues al final el tiempo, por desgracia, para, insisto, nuestros vecinos y nuestro municipio, nos ha dado la razón. Y era solo maquillaje aritmético, y lo único que, bueno, pues de alguna manera servía de ligazón era pues el conseguir cuotas de poder o un sueldo público del que vivir. Tras lo que ha ocurrido, ¿cómo de debilitado crees que se encuentra en este momento el gobierno de Coslada? Está absolutamente en vía muerta. O sea, ahora mismo no hay gobierno en Coslada. Estamos ante un alcalde que ya de por sí comenzó la legislatura agotado. Yo honestamente siempre que me han preguntado lo he dicho. ¿Pero a qué te refieres? No, vamos a ver, el señor Ángel Viveros ya la legislatura la comenzó agotada desde el punto de vista de que no tenía lo esencial en política para levantar una ciudad y dirigir una ciudad y liderar un proyecto político, y es ganas. Él ya empezó la legislatura con pocas ganas, con un equipo, el personal, bastante mediocre, desde el más absoluto de los respetos, y luego todo ello aderezado con otras 3 formaciones políticas, que no nos olvidemos que han sido Más Madrid, que ahora está como está, Izquierda Unida y Podemos, que concurrieron en coalición. Por lo tanto, pues era la tormenta perfecta para ocurrir lo que ha ocurrido. Cuando tú tienes un alcalde que está absolutamente desganado, que no tiene proyecto de ciudad, que tiene un equipo que no le acompaña porque nadie lidera después de él, y tiene una serie de partidos políticos que lo único que coinciden es que tiene el denominador común progresista, ¿vale? Yo es que asistía, claro, que grabamos y transmitimos la rueda de prensa de respuesta del alcalde a una nota de prensa por parte de Más Madrid muy agresiva, muy de la oposición. ¿Mantiene la estabilidad este gobierno desde el punto de vista del Partido Popular para seguir gobernando lo que queda de legislatura? A ver, no tienen legitimidad ni aquellas personas que han criticado la figura del alcalde, porque, como bien has indicado, esta nota de prensa, este comunicado de prensa perfectamente podía haberse cambiado el anagrama y hubiera tenido perfecta encaje en lo que el Partido Popular viene repitiendo desde el principio de la legislatura. Es decir, nosotros venimos desde el principio de la legislatura diciendo que la ciudad no tiene un liderazgo claro, y es lo mismo que dicen las concejalas de Más Madrid, que el proyecto está agotado, que la situación que se vive en la calle de desafección con respecto a la acción de gobierno es absoluta, y que el abandono que sufre la ciudad en muchos ámbitos de gestión pues tiene difícil arreglo a día de hoy, y con este alcalde a la cabeza. Eso lo ha dicho concejalas integrantes del equipo de gobierno, no el Partido Popular. El Partido Popular, de verdad, es que lo viene reiterando desde el principio de la legislatura. Es decir, no nos sorprende que a estas alturas, no nos sorprende que estas 2 concejalas de Más Madrid coincidan con nosotros. No nos sorprende. Lo que nos sorprende profundamente es que, bueno, que se les olvide de que de alguna manera la situación que vive Coslada, es verdad que tiene un primer responsable, que es el alcalde, pero tiene una serie de cómplices necesarios que son los integrantes del equipo de gobierno. Personalmente, ellos, si me permites que te interrumpa, me parece hacer referencia a que Coslada está sucia. La persona que tiene un montón de cubos de basura orgánica marrones distribuidos por toda la ciudad sin llevar a cabo, que esto ya lo hemos hablado aquí en el Coslada Responde junto a otros de tus compañeros, pues resulta curioso. La ciudad está como está porque no hay un liderazgo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen las concejalas de Más Madrid. Pero es que las concejalas, después de decir lo que han dicho, se ratifican en lo que está escrito, y además no tienen peso a dividir. Hombre, en esta vida, por dignidad, si no estás de acuerdo con un proyecto,
Eso es lo que se dijo desde la nota de prensa en respuesta a Más Madrid. Si no está de acuerdo con un proyecto, por coherencia y por dignidad política y personal, lo que tienes que hacer es dar un paso a un lado y abandonarlo, para ser coherente con lo que está dejado por escrito. Si no lo haces, evidentemente, solo responde a dos situaciones. Primero, o que necesitas mucho el sueldo, un sueldo público, o que por desgracia esto es un circo, es un espectáculo más del circo de Coslada, en el que, bueno, que de vez en cuando tenemos que aderezarlo. No tiene ningún sentido que dos personas que forman parte del gobierno y cuestionan, bajo mi punto de vista, de una manera más que justificada, el liderazgo del primer edil y del alcalde del municipio, continúen en el mismo equipo. Pero es que por otro lado el alcalde tiene que tomar decisiones. El alcalde no puede estar sin hacer nada. Es decir, no, bueno, no me gusta tomar decisiones en caliente. Coño, ni en frío. Ni en caliente ni en frío. Bajo este panorama, ¿tú crees el Partido Popular estaría en disposición de presentar algún tipo de acuerdo para facilitar, no sé, presupuestos, obras de largo alcance, no sé, reformas estructurales de la ciudad que permitan, pues bueno, pues abandonar esa idea de suciedad, de malestar, de parques, en fin, existe. Pues bueno, no es que exista un run-run, ha existido una manifestación la más importante en los últimos años diciendo, hombre, ya está bien, ya está bien. Y parece que a raíz de eso pues se ha puesto en marcha muy tímidamente alguna solución, alguna respuesta. Claro, si el problema que tiene, como digo, este equipo de gobierno es la falta de proyectos, es decir, no tiene un proyecto de ciudad, no tiene un objetivo al que llegar y mucho menos tiene una mecánica o un modelo de trabajo para conseguir ese objetivo. Y el gran problema que tiene este equipo de gobierno es que funciona a golpe de denuncia, a golpe de publicación, a golpe de red social. ¿Hay una denuncia en red social? Actúa. ¿Hay una advertencia en el Pleno, o bien porque la oposición ha tomado iniciativa, o bien porque algún vecino se ha ido a quejar? Actúan. ¿Hay una manifestación de más de 3.000 personas? De repente aparecen toda la maquinaria que no ha aparecido en 3 años y medio de contrato de limpieza, aparecen en 15 días en una zona de Coslada. Y trabajando en fines de semana y por la noche, que uno dice, pero no habrá día para trabajar con la sopladora y con la barredora, que tienen que hacerlo por la noche o el fin de semana. Parece como que se hace para que se le vea, para que... Efectivamente. No sé. Entonces, al final lo que demuestra este equipo de gobierno es que va como pollo sin cabeza y a salto de mata. Bueno, entonces, ¿el PP estaría en disposición de facilitar la labor del gobierno, visto lo visto? Porque yo creo que esto no se termina en un, bueno, vamos a dejar que las cosas se enfríen. Claro, sin lo que dices tú, sin perder el sueldo. Claro. Sin salir del gobierno. Claro, yo me quejo del alcalde, cuestiono su liderazgo, digo que es necesario un cambio, hay que tal, pero no me voy. Y por otro lado el alcalde dice, bueno, no es que no me gusta tomar decisiones en caliente. Bueno, pues nada, pues seguimos así. Seguimos que un equipo de gobierno que solo se habla, bueno, por decir algo, el día del pleno, en que se juntan todos en el mismo salón de actos. Bueno, eso no es el gobierno que merece nuestra ciudad y no es lo que necesitan nuestros vecinos. Es decir, nuestros vecinos en nuestra ciudad necesitan de verdad un partido sólido, un partido unido, un partido con proyectos y sobre todo un partido con actitud, un partido con ganas. Y por desgracia para nuestros vecinos todavía nos faltan 16 meses para las próximas elecciones municipales. ¿Y cuántos días? 16 meses. No, los días todavía no están preparados, no he venido ya a la entrevista. Yo, es que claro, el segundo bloque de preguntas que tenía previsto era el balance del gobierno municipal. ¿Qué balances haces de la gestión? ¿Qué área crees que está fallando más? Y si hay alguna política que el Partido Popular piensa que es la correcta. Vámonos ahí porque yo creo que ya hemos hecho un repaso de los peros del gobierno. Vamos a tratar de encontrar, ¿hay algún pro, hay algún área de este ayuntamiento que tú valores que positivamente se está llevando a cabo su trabajo? Jolín, es que el programa tiene un tiempo ya limitado, entonces si nos ponemos a pensar, ya los vecinos, los espectadores que nos estén escuchando, no. Mira, es muy difícil, Rafa, ¿sacamos alguna flor o no sacamos ninguna? Rafa, es muy difícil sacar alguna flor y te voy a explicar. Mira, te voy a poner solo un ejemplo y lo vas a entender perfectamente. Cuando un equipo de gobierno, ojo, es verdad que las legislaturas tienen una duración de 4 años, pero no podemos perder la referencia de que Ángel Viveros no es alcalde desde hace 2 años y medio. Ángel Viveros es alcalde desde hace 10 años y ya fue alcalde
anteriormente en el mandato 2007-2011. Y ahora te hago un recordatorio con respecto a cómo trata a sus socios de gobierno, porque ya en ese mandato hubo alguna cuestión. Entonces, cuando un gobierno municipal tarda 2 años y medio, 2 años y medio en aprobar un presupuesto municipal, que es en el que se materializa de alguna manera económicamente su proyecto de gobierno, su proyecto de ciudad, eso no funciona. Eso no funciona. Un gobierno municipal no puede tardar 2 años y medio desde el pistoletazo de salida de la legislatura en aprobar un presupuesto municipal. A partir de ahí ya todo va mal. Y es lo que está pasando en Coslada, que todo va mal. O sea, se ha demostrado 2 años y medio de aprobar el presupuesto, demuestra pues que no tienes proyecto. Que no tienes proyecto y ya vas tarde. Ya cualquier decisión que tomes a partir de ahí, con 2 años y medio de retraso. Ojo, y estoy siendo generoso, sin olvidar de que Ángel Viveros es alcalde de esta ciudad desde hace 10 años de manera consecutiva. Por lo tanto, es verdad que hay nuevos integrantes, nuevos participantes, nuevos compañeros de viaje en su singladura, en su andadura como alcalde, pero el de común denominador es que él ha sido alcalde. Por lo tanto, él tiene que asumir en primera persona, con la colaboración del resto de partidos que le han acompañado, de la situación que vive la ciudad. Porque la situación que vive la ciudad no es fruto de esta legislatura solo, que es lo que yo les decía a las concejalas de Mamadí en la contestación de su comunicado. Oiga, señoras, que ustedes llevan ya 6 años en este gobierno como formación política. Por lo tanto, cómplices o de alguna manera algo de responsabilidad deben tener en lo que está ocurriendo. El nivel de deterioro que tiene esta ciudad a nivel de servicios públicos, de conservación, de mantenimiento, de limpieza, de recogida, de desánimo y de desafección por parte de los propios trabajadores municipales, a los que se les debe dinero en muchas ocasiones. Esa situación es una situación de 2 días. Este ayuntamiento, que supera el 50% el capítulo 1, el capítulo de personal. Efectivamente. ¿Cómo resolverías tú quizá algún tapón, algún embudo que impide que determinadas gestiones administrativas de este ayuntamiento se lleven a cabo y eso se transmita o se traslade a la ciudadanía en obra terminada, contratada? Mira, hay mucha gente, cuando se aprobó la última plantilla municipal, arrojaba un número de 736 trabajadores municipales. Tú le preguntas, Coslada es un municipio de 12 kilómetros cuadrados. Bueno, 80.000 habitantes. 80.000 habitantes. Tú le preguntas a cualquier vecino que si... o le dices que Coslada tiene 736 trabajadores y no se lo cree. Se cree que le estás tomando el pelo, pero la realidad es esa, porque como bien has apuntado, el 51%, casi el 52% del capítulo 1 se va en sueldos. Nosotros ya lo planteamos en el programa electoral, que además, por cierto, y hay que recordarlo, fue el programa electoral y el equipo más votado por los ciudadanos, por lo tanto, algo de legitimidad tiene, que había que llevar a cabo de manera inmediata, nada más llegar, 2 auditorías, una auditoría de contratación, de Hacienda y Contratación, y una auditoría de gestión de personal. No para ver qué se está haciendo mal, sino para ver qué debemos corregir. Es decir, aquí no sobra nadie, pero pues hay que actuar porque evidentemente esta administración no está siendo eficiente. Y a la prueba me remito. Pues a eso me refiero, que quizá pues en última instancia sí tiene que ser, ¿no?, el representante político es el responsable de las políticas que se llevan a cabo. Ahora, que las políticas se llevan a cabo tras un proceso administrativo que depende del personal, de los funcionarios, pues también es verdad. Y que si en algún momento, en algún área, hay un embudo de lo que sea, de producción, de personal, de cantidad de... Pues no sé, yo esto lo llevo oyendo desde hace muchos años. Mira, la tele lleva 10 y yo ya antes ya tenía capacidad de escuchar todo esto por otros medios, ¿no? Y es que nadie destaca, nadie pone encima de la mesa, bueno, pues que hay un problema interno dentro de la estructura del ayuntamiento, del personal, que a veces impide llevar a cabo proyectos. El principal problema que tiene, a mi juicio, este ayuntamiento, y yo he sido concejal de gobierno en este ayuntamiento y además he ostentado la delegación de recursos humanos en el mandato 2003-2007, en mis inicios. Y
Y el problema que tenemos en este ayuntamiento no es la calidad de los trabajadores. Es decir, hay que decir, no, es que los funcionarios son todos... No. Los funcionarios, la fórmula de acceso es a través normalmente de un concurso-oposición, ¿no? Y tienen que pasar un proceso selectivo y por lo tanto tienen que demostrar sus capacidades, sus conocimientos y sus habilidades. Por lo tanto, no es justo gestionar, ni cuestionarlo ni generalizarlo. Es evidente que para mí la mayoría de los trabajadores del ayuntamiento son grandes profesionales y evidentemente, como en todos los colectivos, siempre puede haber alguno que se salga de la marca, pero son situaciones minoritarias. Lo que sí que es verdad es que la plantilla del ayuntamiento, los procedimientos de trabajo del ayuntamiento no pueden continuar con estándares del siglo pasado. Yo fui concejal, como he dicho, en 2003-2007 y estamos hablando que el grueso de la plantilla viene de los años 80-90. Es decir, estamos con procedimientos de trabajo del siglo pasado, de hace muchos años. Entonces, es necesario actualizar los procedimientos, es necesario formar a los trabajadores, es necesario incentivarlos. El incentivo no solo viene desde el punto de vista económico, en unas ocasiones sí, en otras no. Es necesario tener un reconocimiento a la labor profesional que realizan. Entonces, yo creo que a nivel de gestión de personal, de recursos humanos, no se ha hecho un buen trabajo. Por ejemplo, porque el siguiente bloque del que quería hablar era de seguridad, policía. Sí. Este ayuntamiento ha tenido un número interesante para su población de policía local. Por supuesto, que hemos llegado a tener 140 policías. En este momento, ¿cuántos policías locales deberían de venir para completar una plantilla adecuada? Si los servicios que prestan están adecuados a las condiciones de la ciudad, el personal. Si todo esto afecta a la creciente sensación de inseguridad en esta ciudad, no sé si por los robos de las palizas, o robos a joyeros, o robos incluso en establecimientos vinculados a concejales de este ayuntamiento, pero el caso es que la sensación de seguridad pues parece que se están perdiendo. Yo no sé si con este cambio de que el alcalde cede las competencias de seguridad a Macarena, ¿tú crees que esto lo va a mejorar? No. ¿Crees que interviene esos tapones o esos procedimientos internos del ayuntamiento en la falta de la contratación de los policías que hacen falta en Coslada? Vamos a ver, permíteme que empiece. Igual te estoy preguntando demasiadas cosas. No. Permíteme que te conteste que empiece por el final. Es más indicado que sí. Con el movimiento que ha realizado el alcalde, cediendo la delegación a Macarena Orosa, se va... No, ya te digo yo que no. Es decir, la señora Orosa es la responsable en primera persona, primero, de la situación del personal municipal, de la plantilla en general, la responsable de la situación de limpieza en la ciudad, porque es la concejala de limpieza y de parques y jardines, ahora ya no, parques y jardines se la queda el alcalde, pero la limpieza la sigue teniendo y ahora le da seguridad. Mira, por favor, que no le dé seguridad. Que no le dé seguridad, porque si se ha cargado las relaciones laborales en nuestro municipio, si la limpieza está en la situación que está, que nunca ha estado peor Coslada, y encima con un expediente de penalidades abierto y no cerrado a la empresa adjudicataria del servicio por un importe de más de 8 millones de euros que tendrán que responder por qué motivo no se ejecuta esa sanción y ahora le damos seguridad, pues es lo que quiere el alcalde, es fastidiar, literalmente fastidiar a los vecinos y fastidiar a la plantilla. Esa es mi opinión. Dicho esto, ¿qué necesita la plantilla? Para empezar, antes te he dicho 140, miento. En el año 2007, la plantilla de la Policía Local de Coslada estaba en 140 efectivos. En el año 2008 entraron otros 10. Por lo tanto, esta plantilla ha llegado a 150 efectivos. En estos momentos estamos en el centenar. Es decir, se han perdido alrededor de unos 50 efectivos.
¿Por qué? Pues porque no se ha trabajado con previsión de jubilación. Vamos a ver que un trabajador, que cualquier trabajador, ya sea funcionario, temporal o del sector privado, se jubile es una fecha cierta. La gente sabemos que se jubila. Totalmente previsible. Claro, es decir, por lo tanto, lo que tiene que hacer el equipo... Bueno, previsible en algunos casos, porque yo creo que la fecha de jubilación de este alcalde yo creo que ya está sobrepasada en algún año. Bueno, pero, quiero decir, pero ha hecho ahí una jugada de ingeniería financiera para ganar más ahora de jubilado que con dedicación exclusiva. Pero si quieres luego hablamos de ello. No, pero me refiero a la previsibilidad de cuando uno se jubila, pues uno piensa que es cuando le toca, pero a veces no. No. Bueno, es el alcalde hace esa operación y dice, coño, pues ahora voy a ganar 300 pavos más todos los meses. Pero bueno, dicho esto, la plantilla, lo primero que necesita es que se cubran las bajas. En primer lugar, que se cubran las bajas que hay, las jubilaciones, porque es verdad que algunas pueden ser sobrevenidas, gente que aprueba aquí y aprueba en otro sitio, y si las condiciones laborales, profesionales, de desarrollo profesional en otros lugares son mejores, pues como cualquier profesional te vas. Pero la mayoría de las jubilaciones, la mayoría de las bajas son por jubilaciones, y esas bajas son previsibles. Y lo que no ha tenido este equipo de gobierno, no de ahora, sino desde el año 2007, es un plan de cobertura de vacantes de la plantilla de policía local. Por lo tanto, hemos pasado del año 2008 de 150 efectivos en activo a tener en esos momentos 100, 101. Ese es el problema. Por otro lado, lo que no puedes tener a la plantilla de policía local en un conflicto permanente con respecto a las deudas que tienen contraídas con la plantilla. Estamos hablando de integrantes de la plantilla que tienen deudas, o sea, el ayuntamiento tiene contraídas deudas con ellos que alcanzan y superan los 16.000 euros. No son todos, es verdad, pero tienes casos concretos. El que más 16.000 euros, el que menos 2.000, 3.000, 4.000. Vamos a ver, eso precisamente cuando un trabajador mantiene una deuda o la administración o una empresa mantiene una deuda con un trabajador, pues hombre, ese no es el mejor clima laboral para desarrollar tu trabajo. La verdad es que en el medio maratón, no sé exactamente si fue del 24, yo creo que fue en el 24, el concejal de personal y el alcalde aparecieron pues la semana siguiente al maratón para decir que estaba en proceso de resolver algo que yo le pregunté al concejal y por qué no se ha resuelto antes, si hubiéramos tenido la carrera y hubiera habido clubes deportivos que no hubieran tenido las pérdidas que han tenido. En fin, que si sabes que tienes una deuda, ¿por qué esperas a que el problema reviente? Porque no lo resuelves antes de... Y entonces parece que se hizo un amago, se hizo algo, pero seguimos manteniendo pues esa conflictividad que al final afecta pues a la ciudadanía, a muchos aspectos de esta ciudad. Y es que tenemos que avanzar. Con el tema de la tasa de basuras... Señalar primero que la tasa de basura es una obligación para todos los ayuntamientos, una obligación que viene determinada por una ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, este basurazo pues es una puñeta que ha hecho Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos. Pero no tiene que ver con Europa, con legislación europea. Sí, pero claro que sí, por supuesto. Europa ha establecido una serie de objetivos a todos los países miembros y los países miembros tienen que cumplir esos objetivos que marca Europa, pero cada país miembro determina cómo lo va a hacer. Y en el caso de España, el gobierno de Pedro Sánchez decidió que en lugar de establecer, por ejemplo, incentivos a la reducción, como tienen otros países de la Unión Europea, ha decidido que sea vía impositiva a través de los ayuntamientos, no a través de un impuesto estatal, sino que sean los ayuntamientos los que cobren. Por traducir simultáneamente, a ver si me queda claro. Una cosa sería contar con que no se va a reciclar, y uno tiene que contar con el costo que significa reciclar en planta, y sube el cargo a través de eso. Y otro planteamiento sería promover ese reciclaje a cambio de una reducción de esa tasa que obligatoriamente hay que poner. Es eso de lo que estamos hablando. Sí, por ejemplo, es decir, la Unión Europea establece hasta 15 mecanismos financieros para cumplir los objetivos. Y es cada Estado miembro el que elige, si elige 1, o elige 4, o elige 5, o elige los 15. En el caso de España se optó exclusivamente a través de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, que fuera exclusivamente a través de la imposición de una tasa y que fueran además los ayuntamientos. Por lo tanto, es verdad que todos los ayuntamientos tienen que hacerlo. Ahora bien, la segunda parte. Cada ayuntamiento es autónomo para decidir cómo hace la estructura financiera de la tasa. Si lo hace sobre el número de empadronados, si lo hace sobre la superficie de la vivienda, si lo hace sobre el consumo de agua, si lo hace...
Es decir, es cada ayuntamiento el que tiene esa libertad, partiendo de una base que es una obligación hacerlo, tiene la libertad. Entonces, nosotros ya establecimos una serie de enmiendas, todas ellas rechazadas por el gobierno municipal, por el equipo de opinión sincronizada, que ahora parece que ya no están sincronizados ni tienen la misma opinión, en la que nosotros planteamos una serie de bonificaciones. Es verdad que la tasa la tienes que cobrar, además por ley está establecido que la tasa tiene que cubrir el coste del servicio, pero es verdad que cada ayuntamiento luego lo que puede hacer es, si no puedes bajar la presión fiscal a través de otros impuestos, lo que sí que puedes hacer es bonificar buenas prácticas. Y nosotros planteamos una serie de medidas encaminadas a bonificar hasta en el 90%, si sumamos todas las bonificaciones, la tasa de basura. Bueno, pasamos a movilidad. Porque no puedes dejar de cobrarla, pero sí puedes bonificarla. La ley no te dice que no puedas como ayuntamiento bonificar buenas prácticas. Pero para bonificar habría que realizar, digamos, una cultura del reciclaje. Claro, hay que trabajar más, hay que hacer mucha pedagogía. La quinta fracción, la basura orgánica. Y el primero que tiene que reciclar y dar ejemplos es el ayuntamiento en la gestión que realiza. Quiero decir que necesitaría la distribución de esos cubos marrones que están repartidos. Por ejemplo, entre otras muchas más cosas. En fin. Y tener un servicio de limpieza eficiente y que cumpla con el contrato y que esté todo el mundo trabajando, limpiando. Es decir, habría que trabajar en muchos ámbitos para conseguir concienciar al ciudadano de que lo que está haciendo es lo correcto. Pero el primero que tiene que dar el ejemplo es el hermano mayor, y el hermano mayor es el ayuntamiento. Zona de bajas emisiones, Coslada. Todo el municipio excepto el polígono. Y el barrio de la estación. Y el barrio de la estación, que incluye polígono y también incluye viviendas. Eso es. Bueno, de hecho, en Vallaguado el polígono está tan cerca de las viviendas que le separa los 5 metros de una calle. Entonces, ¿qué opinión te merece este diseño? Porque, bueno, zona de bajas emisiones para ciudades de ¿cuánto? De más de 50.000 habitantes. Más de 50.000 habitantes. Es obligatorio, o era obligatorio incluso el año pasado que no se llevó a cabo. Vamos a ver. Ocurre algo parecido a lo que pasa con la tasa de basuras. Estamos ante unos objetivos que marca la Unión Europea y luego cada gobierno establece una transposición legislativa, es decir, convierte esas recomendaciones, esos objetivos en ley, y cada ayuntamiento tiene que hacer cumplir la ley. El problema que tiene Coslada, a mi juicio, ¿cuál es? El problema no es ya no vamos a debatir si la ley es buena o no buena, es decir, que es necesario luchar contra mejorar la calidad del aire. Sí, claro, todo el mundo está de acuerdo que sí, pero vamos a ver cómo. Lo que no puede ser es una auténtica burrada es que el 96% de la superficie residencial de Coslada está afectada como zona de bajas emisiones. Es que es una auténtica locura. Una auténtica locura. Excepto el barrio de la estación. Claro, es una auténtica locura. Entonces, por mucho, lo vendan como lo vendan, lo vistan como lo vistan. Es decir, yo no cuestiono que... ¿Usted cuestiona que haya que mejorar la calidad del aire? No. ¿Usted cuestiona la ley de cambio climático? Hombre, pues un poco, pero si es ley hay que cumplirla. Estamos en el mismo caso de antes. Y si no la cumplo, puedo incurrir en un delito. Pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es elaborar un proyecto de zona de bajas emisiones y de ordenanza de zona de bajas emisiones con una serie de condicionantes ideológicos que ya hagas lo que hagas te va a dar como resultado. ¿A qué te refieres con esos condicionantes? Pues vamos a ver si tú a una empresa externa, porque claro, aquí nos amparamos en los técnicos municipales cuando queremos y cuando no, ¿vale? Pero es que realmente el proyecto de zona de bajas emisiones no lo han hecho trabajadores municipales. Lo ha hecho por encargo una empresa externa, y la empresa externa ha realizado un proyecto de zona de bajas emisiones basado en unos parámetros que le da el equipo de gobierno, con unos objetivos. Por lo tanto, ya de entrada es más que cuestionable los objetivos que se han planteado para llegar a esta zona de bajas emisiones que cubre el 96% de la superficie residencial. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros entendemos que hablar de una zona de bajas emisiones o aprobar un proyecto o una ordenanza de zona de bajas emisiones, si previamente no hay una ordenanza de movilidad aprobada en el Ayuntamiento de Coslada, como tienen otros municipios, es una auténtica grosería. Es decir, es un atentado al sentido común. O sea, tú me estás limitando la movilidad, pero previamente no sabes en qué situación se encuentra la movilidad del municipio.
no me regulas la movilidad del municipio. Es que estás haciendo las cosas al revés. Entonces nosotros, ya de entrada, para empezar, ha sido un disparate toda la tramitación, porque de hecho planteamos una enmienda a la totalidad porque faltaba documentación. Bueno, tuvieron que retrasar el pleno un par de ocasiones precisamente por ese motivo, con advertencias incluso a la Secretaría General, pero nosotros planteamos una serie de enmiendas, hasta 19 enmiendas, no para que se echara para atrás la zona de bajas emisiones. No es un no porque no. Lo primero que dijimos es, primero, elabora o aprueba una ordenanza de movilidad y cuando sepamos cuál es la realidad de nuestro término municipal, de nuestro ayuntamiento, trabajamos en ella. Una vez que tengamos eso, establecemos un nuevo proyecto de zona de bajas emisiones, pero con otro tipo de objetivos. Es decir, ¿qué alternativas me das tú al 96% del término municipal? ¿Por qué? Porque una superficie tan amplia nos parece que es tremendamente abusiva, es muy restrictiva. Pero ¿qué alternativas hubieras propuesto desde el Partido Popular? Que hacerla en una zona de bajas emisiones mucho más reducida. ¿Y concentrada o basada en? Mucho más reducida. Pues en tráfico templado y zonas peatonales, pero mucho más reducida, como han hecho otros municipios. Es decir, yo no estoy inventando nada nuevo. Pero por ponerle nombre, o sea, sacar de este plan, por ejemplo, el barrio del Puerto, o claro, pero es que para eso tú previamente tienes que hacer un estudio de movilidad y una ordenanza de movilidad para saber dónde se concentran los grandes problemas de tráfico. Ojo, que a lo mejor algunos de ellos... O de contaminación. O de contaminación, porque a lo mejor algunos de ellos, mediante una actuación urbanística, se pueden solucionar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos todas las mañanas y todas las noches un atasco de 3 pares de narices en camino, viniendo hacia el M45. Y eso es un problema que ha generado este ayuntamiento. El Cañaveral, o sea, a lo que me refiero, yo noto que existe... El atasco está en el término municipal de Coslada. Sí, pero los vehículos vienen de la rotonda del M45 y quieren ir a la M40 o a Arcentales. Es ese flujo de tráfico, pues porque no existe una unión entre el barrio de Madrid del Cañaveral con Vicálvaro, con la zona de Vicálvaro donde pasa la M40. Bueno, pero eso va a estar solucionado porque está previsto a la vuelta de poco. O sea, a la vuelta de unos años. Esa densidad de tráfico pero ahora mismo, ese atasco que se genera en horas puntas, fundamentalmente mañana y tarde, te aseguro, quien lo sufre, en su mayoría no son los vecinos del Cañaveral. Son los vecinos de Coslada. Bueno, los que respiran el aire que dejan los vehículos del Cañaveral son de Coslada. Claro, pero es que ese problema, como te estoy diciendo, lo ha generado el Ayuntamiento de Coslada. No sé hasta qué punto. Sí. Por la falta de acuerdo a la hora de desarrollar y ejecutar ese acceso al M45. Bueno, es que las faltas de acuerdo son muy malas cuando gobierna uno, cuando gobierna otro. Yo recuerdo cuando Raúl López entró de alcalde, se resolvió el acceso al M45 desde Coslada. Casualmente. Quiero decir con esto que ahora que haya dificultades en un diseño vial que ponga en peligro la estabilidad de un parque en Coslada a cambio de la facilidad de tráfico de los vecinos de Madrid, pues hombre, yo personalmente no sé, seguro que habría muchas cosas que hablar y muchos papeles que poner encima de la mesa para tomar una decisión. Yo estoy convencido. Pero el hecho es que la gasolina de los vehículos del Cañaveral pasa por Coslada y deja el CO2 en Coslada. De la misma manera que pasa la M45, la M50, la M40, el aeropuerto, la Nacional 2. O sea, no vamos a negar que Coslada tiene una posición difícil, muy difícil con respecto al aire que respiramos. Y tratar de resolverla de golpe diciendo pues todo el campo es orégano y aquí no entra ningún coche que no tenga etiqueta que no sea del pueblo, porque los del pueblo sí. Pues bueno, pues es una solución, igual no es la mejor solución, pero la verdad es que es difícil resolver el problema de la contaminación en Coslada. El problema de la contaminación, como tú bien has indicado, viene determinado por muchas cuestiones, ¿eh? Sí. Además, en los últimos años no hemos superado los umbrales en ningún parámetro ha dado que hayamos superado. Yo no sé si estás de acuerdo o algún vecino está de acuerdo. Yo hay mañanas que cuando abro la ventana huelo a combustible de avión.
Y yo no sé si eso tiene que ver con el paso continuo de tendremos que plantear la zona de bajas emisiones aérea también, claro, porque eso al equipo de gobierno se le ocurrió, a lo mejor hay que planteárselo. ¿Por qué no se lo plantean? Yo que no tengo ni idea, yo solamente planteo que a mí me huele a queroseno y probablemente tenga que ver con el vaciado de depósitos antes de aterrizar, para evitar riesgos, que son procedimientos, ¿no?, aeronáuticos. Pero claro, que sea sobre poblaciones o en una fase o en una zona en la que el viento puede afectar a una población. Pues es una buena cuestión que se podía plantear al alcalde, pero ya es darle mucho más trabajo, ya le saturamos al pobre. Bueno, Paco, vamos a ir terminando. Venga. ¿Tú crees que el PP está preparado para gobernar esta ciudad? Yo estoy convencido de que sí, y no solo lo pienso yo, es que lo pensaban los vecinos. ¿Tú crees que en este momento, no sé, ponme 2 o 3 ejemplos de las capacidades de tu equipo de concejales a la hora de llevar a cabo un trabajo de gobierno? Pues mira, para empezar, hay una que está por encima de cualquier otra, que es la actitud. La actitud de los equipos de concejales del Partido Popular por encima y a mucha distancia de los integrantes del gobierno municipal son las ganas. Las ganas de trabajar, de hacer cosas, de ser útiles a la sociedad y de sentirse orgullosos del municipio al que representan. Eso ya de entrada marca la diferencia. Es la actitud, que es lo que yo he hecho en falta del equipo de gobierno. Como he dicho al principio de la entrevista, yo creo que lo que ha faltado desde el inicio de la legislatura es actitud, sobre todo de liderazgo por parte del alcalde, pero en segundo lugar por parte de quienes le acompañaban. No se ve a nadie que tenga esa capacidad para... para sumar y empujar juntos. Se ve que hay parte de este gobierno que no está en disposición. Es en primer lugar la actitud. En segundo lugar, estamos hablando de un equipo, el actual equipo de concejales, que aglutina una parte importante de experiencia en gestión, de conocimiento del ayuntamiento. Y por lo tanto eso es una garantía. Estamos hablando de personas que, aparte de la actitud, de las ganas y de ese compromiso que tienen con su ciudad, tienen un factor que es fundamental, es el conocimiento de la administración, porque ya han pasado por responsabilidades de gobierno. Y el otro más importante, también muy importante para mí, es ese compromiso sincero con la ciudad a la que representan. Es decir, una parte importante de los concejalas que forman parte del grupo del Partido Popular, de la candidatura con la que concurrimos a las últimas elecciones, no tienen esa necesidad de la política como medio de vida. Tienen sus habichuelas en otro lugar. Son trabajadores por cuenta ajena o son autónomos. Y están aquí porque quieren dar lo mejor de sí mismos para mejorar esta ciudad, que, como hemos dicho en muchas ocasiones, tiene muchísimas posibilidades. Coslada es un municipio que vale la pena en primer lugar, pero en segundo lugar es que tiene muchas posibilidades de mejorar, de desarrollarse. Además, tiene dinero. Es decir, el problema que ahora mismo nuestro ayuntamiento es que tiene capacidad económica, pero porque no se ha gastado el dinero. Esta semana se ha aprobado una moción desde el Partido Popular para hacer uso o poner, digamos, en disponible, ¿no? Efectivamente. El remanente del 2024. 2024. Que ahí está. Sí, la ley lo permite, la ley, es decir, el dinero existe, la ley lo permite y la necesidad existe también, la tienen los vecinos. Entonces, hágase. Lo que hicimos nosotros es decir, señores, de aquí a nada tienen que liquidar el presupuesto municipal, es decir, de aquí a escasamente 15 días tienen que liquidar el presupuesto municipal, se va a generar un remanente de 6,5 millones de euros. Queremos un compromiso del Pleno del Ayuntamiento a que ese dinero, esos 6,5 millones, se van a dedicar pues a las cosas que le importan a la gente, como puede ser pues, los colegios, a lo mejor los colegios públicos, las instalaciones deportivas, los centros de mayores que están sin cafetería desde hace 6 meses, o sobre todo la vía pública y las calles, que están que parece Jumanji. Bueno, Paco, ¿serás el siguiente candidato del Partido Popular en Coslada a la alcaldía de este municipio? Pues eso, como en todos los procesos, no depende de mí. Yo puedo tener la voluntad, yo pongo la voluntad, Rafa. Tú pones la voluntad. Yo pongo la voluntad, pero evidentemente los candidatos en nuestra formación los nombra la organización regional
Y yo estaré a disposición de lo que diga mi partido, siempre dispuesto. Yo hoy por hoy tengo vigente un compromiso y una responsabilidad, que es la de haber concurrido en las últimas elecciones como cabeza de candidatura, ser el candidato que más votos ha obtenido, liderar el grupo que más concejales tiene y, por lo tanto, esa responsabilidad hasta el último momento la voy a defender. Y a partir de ahí, el partido estoy convencido de que va a tomar la mejor decisión. Bueno, Paco, pues por el bien de los ciudadanos de Coslada y de nuestro municipio. Te agradezco siempre que te llamamos, no como otros, que acudas a Coslada Televisión y estés en disposición de hablar con nosotros de las cosas de Coslada. Hacía tiempo que no hacíamos una entrevista. Sí, hacía mucho, sí. Esto del mundo de las redes sociales, de las cosas cortas, de impactantes, de me aburro, del tic del dedo de ir pasando, pues está muy bien, pero es difícil explicar este tipo de políticas, problemas, planteamientos, ideas, si no se toma uno el tiempo necesario. Así es que a la audiencia le pido perdón por la duración de este contenido, pero es lo que hay. No vamos a editar nada. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bienvenido al Centro de Negocios Coslada. Desde 10 hasta 200 metros cuadrados, son espacios listos para ocupar, adaptables a tu empresa, a tu equipo, a tu proyecto. Olvídate de complicaciones, dispondrás de parking privado, vigilancia 24 horas, internet de alta velocidad, servicios incluidos para que te concentres solo en crecer. Tu negocio se merece más que una oficina. Salas de reuniones y un auditorio para tus presentaciones, networking o formación. Un entorno que inspira productividad. Ubicado en el corredor de Lenares, bien comunicado y visible, el escenario perfecto para la proyección de tu marca. Tu siguiente paso empieza aquí. Centro de Negocios Coslada. Tu nueva oficina te está esperando.